Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. En el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, nos damos cuenta de cómo Jesucristo irrumpe en nuestra vida, llena de desilusiones y fatigas. Pedro había pasado pescando toda la noche y no consiguió nada. Es que toda la noche significan las tinieblas, de tener que trabajar y vivir sin la luz de Cristo. Ciertamente podemos realizar muchas actividades al margen de Cristo, pero cuando se fracasa, fácilmente se cae en depresión y desesperación al pensar que no va a haber más remedio. Pero Jesús irrumpe en la vida de nosotros como lo hizo en la de Pedro y nos pide que echemos las redes más adentro, que las echemos de nuevo. Pero ahora hay una novedad, es decir, que vamos a trabajar ahora con Jesús. Jesús pide a Pedro que repita la misma actividad que había realizado durante toda la noche, pero ahora acompañado de Cristo, siguiendo su palabra y la luz de su presencia. Después de que seguramente Pedro estuvo escuchando en primera fila las enseñanzas del Maestro, pues no olvidemos que la barca desde donde Jesús estuvo realizando sus enseñanzas era la barca de Pedro. Recordemos que la barca en las Escrituras son símbolo de nuestra propia vida y también son símbolo de la Iglesia. Esto quiere decir que Jesucristo nos habla y nos enseña desde nuestra vida y desde la Iglesia, y todavía más, desde la Iglesia de Pedro. Ahora Pedro, lleno de confianza, realiza con fe lo que Jesucristo le había pedido, y entonces se va a realizar un gran milagro. Y es que los milagros no ocurren porque tengamos fe, sino porque ya tenemos la fe es que ocurren los milagros. El prodigio que se realiza en esta pesca milagrosa va a hacer que Pedro reconozca delante de tal prodigio su indignidad. Ahora, al que en un primer momento le había reconocido como maestro, ahora le va a decir: «Señor, aléjate, que soy un pecador». Y antes de que Jesús le vaya a encomendar cualquier tarea, le perdona sus pecados, aunque lo hace de manera implícita. Es decir, no le va a decir: «Te perdono tus pecados», le dice: «No tengas miedo». Ciertamente había mucha gente agolpada en torno a Cristo y seguramente había muchas barcas en el lugar, pero Cristo tomó la decisión de elegir una barca y a un solo hombre, y le pide que aleje esa barca, que por ser el medio de subsistencia de Cefas, seguramente también es el espacio donde él tiene mucha seguridad, toda su confianza. Por eso Jesús le pide que la aleje un poquito de la tierra, como pidiéndole: «En este momento, confía en mí,
olvídate de tus seguridades, porque daré un mensaje que ciertamente muchos van a escuchar, pero de manera particular te voy a interpelar a ti, Pedro. Con esto observamos que Dios no habla desde las estrellas ni desde los astros, sino desde nuestra cotidianidad, desde nuestra vida. Y una vez que Jesús ha terminado de hablar, ahora sí le pide a Pedro que suba a la barca para entrar mar adentro y alejarse de la seguridad que supone estar en tierra. El encuentro con Jesús nunca va a ser un encuentro estéril. Después de que lo hemos escuchado, Él nos va a confrontar, también a nosotros, y nos pide que nos alejemos de todo aquello en lo que confiamos para que hagamos un voto de confianza en Él y actuar con esa confianza bien puesta. Y así, ir mar adentro. Esto significa ir hacia adentro de nuestro propio corazón. Esto es, al interior de nosotros, donde seguramente Jesús va a pedirnos algo. Por eso nos hace ir hacia nuestro interior. Y eso algo que nos va a pedir dará una configuración totalmente nueva a nuestro modo de ver la vida. Pedro obedeció, tal vez motivado por lo que recién había escuchado de labios del Maestro. Como quiera que sea, pero obedece. Ya cuando Pedro toma la decisión de hacer lo que Cristo le estaba pidiendo, va a recibir una instrucción del todo extraña, que contradice del todo la experiencia que el mismo Pedro tiene como pescador. Es por eso que en un primer momento Pedro cuestiona y dice: Señor, ya hemos estado pescando toda la noche. Pero porque él sabe que para pescar se necesita hacerse de noche, cuando las aguas están más tranquilas y no bajo el sol de mediodía con un mar un poquito más alborotado. Esta instrucción de Jesús puede sonar un tanto chocante, descabellada, si nosotros recordamos que Pedro, con todas las herramientas de su experiencia y con todas las circunstancias dadas para poder pescar, no había conseguido nada. Y ahora Jesús le pide, después de que ya está cansado, que ya lavó las redes, le pide algo que parece una locura. ¿Qué le pide? Bueno, pues que vuelva a lanzar las redes al mar. Y esto que Jesús le pide, si nos damos cuenta, ni siquiera le está anticipando Jesús a Pedro porque él tendría que lanzar de nuevo las redes al mar. Pues Pedro ya lo había hecho y aún así Jesús le dice: tú lánzalas. No le está diciendo para qué. Incluso Pedro tampoco pregunta para qué. Pero esto que se ve así, que parece como que una contradicción, una locura, nos vamos dando cuenta que Pedro, en una actitud de humildad, en una actitud de confianza y obediencia, tal vez por la emoción que sigue estando en él por lo que acababa de escuchar arriba de su propia barca, Pedro obedece y lanza las redes hacia el lugar donde Jesús le había indicado. Es decir, desde el momento en que Pedro tuvo que actuar contrario a todas sus seguridades y experiencia, desde ese momento Pedro está dando un paso hacia la fe, está dando un voto de confianza hacia el Señor. Tal vez cuando nosotros queremos hacer algún acto de ascesis, de mortificación, de sacrificio, lo podríamos realizar, ¿no? Ayunos, dejar a lo mejor de usar por un tiempo nuestro celular, dejar nuestros apegos, nuestros vicios. Eso pudiera resultar, si no muy fácil, pues algo fácil. De hecho, lo hacemos cotidianamente, hacemos sacrificios, pero de hacer sacrificios a dejar nuestros apegos, es decir, ahora tener que obedecer a Jesús, eso ya no es tan fácil. Se realiza en nuestra existencia. No se trata entonces nada más de dejar nuestras seguridades, sino se trata de dar un paso más. Es decir, después de dejar todo eso en lo que nosotros confiamos, ahora se trata de hacer lo que Jesús nos pide. Y todavía va a ser mucho más difícil si Jesús lo que nos pide es algo que es contrario a lo que normalmente ya estamos acostumbrados a realizar. Imagínense ustedes, podré dejar de ver el celular hasta altas horas de la noche. Podré incluso dejar de hacer algunas cosas que me gustan, como les decía, dejar un vicio o alguna otra cosa.
Pero de eso, a que yo empiece a amar a mi enemigo, a que yo tenga que orar, a que yo tenga que ir a misa los domingos, es decir, que empiece yo a ser una buena persona, que empiece a realizar cosas nuevas y dejar todo lo que hacía antes, eso sí ya que es más difícil. Y eso sí que requiere todavía de otro esfuerzo o de otro tipo de esfuerzo. A continuación sucede lo inesperado, una pesca tan cuantiosa que ya Pedro no va a poder solo, y entonces comienza a hacer señas a las otras barcas para que se acerquen y les puedan ayudar, ya que de lo contrario corren el riesgo de romper las redes e incluso hasta hundirse. Esto es, hermanos, lo que sucede cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, cuando lo escuchamos, cuando nos alejamos de nuestras seguridades y cuando, sobre todo, obedecemos desde nuestro corazón lo que Él nos está pidiendo. La bendición es tan grande que no se puede contener, no te puedes guardar para ti solo y tienes que anunciárselo a los demás, compartirlo con los demás. Y ahí Pedro cae rendido a los pies del Señor y Jesús lo reivindica y no solo le ama y le perdona los pecados, ahora le va a recomendar una misión, es decir, la vida de Pedro le cambió en 1000%, porque si para aquella cultura el mar representaba la maldad, entonces cuando Jesús le dice a Pedro, ahora serás pescador de hombres, esto significa, ahora sacarás de la maldad a aquellos que están en medio de ella sufriendo y padeciendo, es decir, te convertirás en un salvador tú también de aquellas almas a las que podrás sanar con tu predicación llevando mi palabra. Por supuesto que esto supone pues una mayor dignidad, una tarea de mayor grandeza que la de sacar solamente peces del mar. Querido hermano, ¿te sientes fatigado o deprimido o tal vez quieres cambiar de vida? Entonces, ¿qué esperas para invitar a que Jesús suba a tu barca? ¿Qué esperas para empezar a confiar en Él, abandonando tus propias seguridades y para empezar a realizar lo que Él te pida que hagas, aunque eso te cueste mucho? Tal vez te pida que tengas que perdonar a alguien a quien ya has intentado perdonar muchas veces, o tal vez te pida que ames a ese a quien también ya has intentado amar tantas veces. Y ahora, con su palabra, Él te dice, vuélvelo a intentar, vuélvelo a realizar. Ahora Cristo el día de hoy con su evangelio te dice, intentémoslo de nuevo, obedécele. Tal vez quieras dejar ese vicio que no has podido, ahora es tu oportunidad de obedecer su palabra. Él lo realizará de nuevo. Recuerda que necesitas silencio para escucharlo, porque hablará desde el interior de tu corazón. Oremos. Oh Dios, corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, delicia de los santos, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, vengan a mí, y nos repites las palabras que dijiste al paralítico. Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer enferma, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y a los apóstoles, confíen, yo soy. Y a Pedro hoy que le dices, no temas. Animado con estas palabras, acudo a ti con el corazón lleno de confianza, para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma, corazón de Jesús, en ti confío. Y que este Dios que nos hace ver de nuevo y con nuevos ojos todas las cosas, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.